Es el descubrimiento arqueológico más impactante de la historia. La primera vez que alguien vio los increíbles tesoros de un faraón. La tumba de Tutankamón, donde se encontró más de 1 tonelada de oro y joyas. Durante más de un siglo, las imágenes de este increíble logro eran en blanco y negro. Pero ahora, por primera vez, gracias a la coloración de última generación, podemos devolverle la vida a estas escenas y ser testigos de este logro tal cual fue, en color. Los personajes de una extraordinaria historia de esfuerzo. La recuperación de más de 5.000 objetos preciosos y la fastuosa, aunque trágica vida de un faraón que murió joven. Tutankamón en color. El Valle de los Reyes. Hace más de 3.000 años, este fue el lugar de enterramiento de los faraones. Cuando se redescubrió el valle en la era moderna, los aventureros desenterraron docenas de tumbas magníficas. Pero ninguna contenía sus tesoros reales. Habían sido robados hace mucho tiempo. A principios del siglo XX, se consideró que el Valle de los Reyes ya estaba vacío, que no se encontraría nada más. Pero había un hombre que se negaba a creerlo. Se llamaba Howard Carter. Aquí en Oxford, Inglaterra, en las cámaras del Instituto Griffith, se esconden los secretos de cómo este arqueólogo inglés encontró la tumba de Tutankamón. Desde la muerte de Carter, la universidad ha guardado toda su documentación personal. Carter lo documentaba todo detalladamente, y en esta increíble colección podemos encontrar sus diarios, mapas, planos de la tumba y cientos de fotografías. Para devolver a la vida la cruzada de Carter por encontrar a Tutankamón, usaremos las técnicas de coloración más modernas. El director artístico residente en París, Samuel François Steininger, y su equipo internacional, es famoso en todo el mundo por transformar películas y fotografías históricas en blanco y negro en color con una precisión sin igual. Creo firmemente que para entender la historia, las personas y las pruebas del pasado tienen que resultarnos reales. Nuestra ambición con las fotos o películas en blanco y negro siempre es hacer que los personajes históricos parezcan reales y que parezca que los logros pasaron ayer. Hasta colorear esta sencilla fotografía de un joven Howard Carter requiere días de investigación en modas y colores contemporáneos. Y revela a Howard Carter de adolescente, relajándose antes de su primer viaje a Egipto. En 1891, Howard Carter, con tan solo 17 años, aterriza en el trabajo de sus sueños como pintor y copiaba los relieves pintados de los templos y tumbas egipcios. Esta es una de sus primeras obras. Carter copió este halcón, que representa al dios Horus en una puerta del templo mortuorio de la faraona Hatshepsut. Es sin duda una de nuestras favoritas. Es una ilustración increíble y preciosa.
Se ven los agujeros porque clavó un papel a una tabla y se sentó frente a la pared para dibujarla a mano alzada. Por lo que sabemos, es muy precisa. Cuando Carter llegó a Egipto a finales del siglo XIX, se creó un nuevo medio: la película. Esta grabación de la década de 1890, que muestra camellos transportando comida para animales, es una de las primeras grabaciones que se realizaron en Egipto. Colorear fotografías ya es de por sí un reto, pero el equipo de Sam se enfrenta a una tarea aún más ardua: colorear grabaciones. Con las grabaciones nos enfrentamos a varias dificultades. El metraje suele estar dañado, sucio o arañado. El número de fotogramas por segundo es distinto del de las películas actuales y tenemos que resolver todos esos problemas antes de empezar siquiera con el color. La película original se limpia y se convierte en archivos digitales. Después se mejora, se eliminan los granos y los daños de cada fotograma. Se investiga el color de la ropa y los edificios. Después se colorea cada objeto con mucho cuidado y se animan los colores para que sigan los objetos. La textura del muro del templo, la luz que se refleja en la ropa y la cara de la gente. Poco a poco, el Egipto de Howard Carter resucita. Carter se sentía fascinado por la historia antigua de Egipto y enseguida se convirtió en arqueólogo. En 10 años consiguió ser uno de los arqueólogos más exitosos que trabajaban en Egipto. En 1909, Carter conoció a un hombre que transformaría su vida y le acabaría llevando al hallazgo arqueológico más famoso de la historia. Este es el castillo de Highclere, donde se rodó la famosa serie Downton Abbey. A principios del siglo XX, aquí vivió el quinto conde de Carnarvon. Como Carter, Carnarvon estaba obsesionado con Egipto. Tenía medios para pagar sus propias excavaciones, pero necesitaba un experto que supiera dónde buscar y cómo excavar. Así que contrató a Howard Carter. Howard Carter no era un hombre fácil, pero halló en Lord Carnarvon a un hombre tan apasionado como él por las obras de arte egipcias, el país, su fauna, la experiencia de estar en Egipto. Así que descubrieron que tenían mucho en común y los dos eran muy entregados. Los dos soñaban con encontrar algo que no se hubiera visto nunca: la tumba intacta de un faraón. Y Carter sabía exactamente dónde quería buscar: en el Valle de los Reyes. En 1912, el valle se declaró vacío. Pero Carter tenía motivos para pensar lo contrario. Por su investigación de la lista de reyes egipcios, grabada, por ejemplo, en los muros de los templos, Carter sabía que no se habían encontrado todas las tumbas de los faraones. Una de las tumbas que faltaba era la de Tutankamón. Carter era muy consciente de que nadie había hecho nada sistemáticamente. Todas las excavaciones se hacían sin orden ni concierto. Y le explicó a Carnarvon que su proyecto consistía en limpiarlo todo hasta llegar a la piedra. Todo lo que no se había limpiado ya. Así, si no encontraban nada, sabrían que no había nada que encontrar. Había algo más que le otorgaba confianza a Carter. En el valle se desenterraron objetos que se sabía que se usaban en entierros reales.
En algunos aparecía el nombre de Tutankamón. Carter estaba convencido de que su tumba estaba en algún lugar del valle. En 1914, Carnarvon decidió apoyar la corazonada de Carter de excavar en el Valle de los Reyes. El momento no pudo ser peor, porque justo cuando les concedieron el permiso para trabajar en el valle estalló la Primera Guerra Mundial. Llegaron las tropas a Egipto desde todo el Imperio Británico listas para luchar. Se suspendieron la mayoría de excavaciones arqueológicas del país. Pasaron 3 años más hasta que por fin Carter y Carnarvon pudieron empezar a buscar a Tutankamón. Carter decidió que para tener la oportunidad de encontrar la tumba que nadie había encontrado, necesitaban un método riguroso. Este es el mapa de Carter del Valle de los Reyes que dibujó en 1917. Dibujó una parte del valle y lo dividió en cuadrados. La idea era excavar hasta encontrar el lecho de roca en todos los cuadrados, para estar seguros de que no pasaban nada por alto. Cada sector medía aproximadamente 30 metros de ancho. El plan de Carter era quitar todas las piedras y escombros de una sección cada vez. Era una tarea titánica. Pero en 1917 habría disponible mucha mano de obra egipcia con experiencia. Cada uno sabía exactamente lo que tenía que hacer. Algunos recibían, otros metían la arena en cestas, otros quitaban las rocas. Normalmente los chicos quitaban la arena y los hombres cavaban. Carnarvon contrató a cientos de hombres y niños. Excavaron miles de toneladas de tierra y piedras. Pero en 1922, tras 5 agotadoras temporadas, no habían encontrado prácticamente nada. Y tras una devastadora guerra, hasta los recursos de Lord Carnarvon eran escasos. Los impuestos sobre la renta en Inglaterra en 1914 eran del 6%, en 1918 eran del 60%. No había beneficios en la agricultura. En junio de 1922, Lord Carnarvon estaba revisando sus gastos y le dijo a Howard Carter: "No puedo seguir financiando las concesiones en Egipto". Podría resultar desastroso para las excavaciones de Carter. Solo le quedaban 2 sectores por explorar y le suplicó una última oportunidad. Me pregunto qué le dijo Howard Carter a Lord Carnarvon, porque le encantaba Egipto, le encantaba pasar los inviernos allí. Y creo que le resultó bastante fácil persuadirle de intentarlo una última vez. Carter comenzó su última temporada de excavación el 1 de noviembre de 1922. Despejar los 2 últimos sectores del mapa sería un trabajo delicado. Su equipo debía cavar cerca de una popular atracción turística, la tumba de Ramsés VI. Y excavar y despejar los restos de cobertizos antiguos de los constructores de la tumba de Ramsés. Pero tras tan solo unos días, uno de los miembros del equipo de Carter hizo un descubrimiento increíble. Se cuenta que fue un chico llamado Hussein Abdel Rasul. Su trabajo era llevarle agua al equipo, que llevaba en vasijas de barro con el culo redondo. Cavó un agujero para apoyar su vasija, pero chocó contra una superficie plana y dura. Hussein informó inmediatamente de su descubrimiento. Cuando el equipo empezó a quitar las rocas con cuidado,
descubrieron una escalinata que se adentraba en la tierra. Al final de las escaleras se encontraba una puerta bloqueada. Carter estaba convencido de que por fin había encontrado lo que estaba buscando. Howard Carter estaba seguro de que había descubierto una tumba en el Valle de los Reyes en Egipto. Inmediatamente le envió un mensaje a su mecenas, Lord Carnarvon, en Inglaterra. Lord Carnarvon lo abrió y era un telegrama de Howard Carter que decía: por fin hemos realizado un descubrimiento maravilloso en el valle. Una magnífica tumba con los sellos intactos, recuperada para tu llegada. Enhorabuena. Creo que no sabía exactamente qué encontraría porque había tenido muchas falsas alarmas. Carnarvon llegó con su hija, Lady Evelyn, para ver qué había encontrado Carter. Carter hizo una foto rápidamente que ahora podemos ver en color por primera vez en un siglo. Esto es lo que vio Carter cuando bajó la escalinata ya despejada. Es un muro sellado. Un muro cubierto de barro. Y también hay impresiones creadas con sellos ovalados. En cada una hay una inscripción. Y una de las cosas que aparece en la inscripción es otro sello ovalado, llamado cartucho, donde se escribía el nombre del rey egipcio. Carter leyó en los jeroglíficos del cartucho el nombre de Tutankamón. Esto vino a confirmar su corazonada, porque una de las cosas que le decía Carnarvon era: tiene que haber otra tumba que no se haya encontrado, y de todas las opciones, la de Tutankamón parece la más probable. Y cuando estuvo frente a ese muro supo que tenía razón. La investigación de Carter le hacía tener claro que la tumba estaba en el Valle de los Reyes. Pero había algo que no esperaba. La parte izquierda de la puerta parecía estar rota y haber sido sellada de nuevo. La prueba de que habían entrado en la tumba. En la antigüedad, probablemente los saqueadores de tumbas entraron y los sacerdotes arreglaron la puerta después. El equipo de Carter abrió la puerta ansiosamente. Encontraron un pasadizo lleno de escombros. Al entrar en el pasillo lleno de escombros, se dieron cuenta de que los saqueadores habían penetrado en la tumba. La pregunta era hasta qué punto habían llegado y qué daño habían ocasionado al otro lado. El 26 de noviembre por fin llegaron a una segunda puerta. Carter cogió una vara de hierro e hizo un pequeño agujero. Con manos temblorosas pasé la vela y me asomé. Al principio no vi nada. Noté el aire caliente saliendo de la cámara, que provocó que la vela titilara. Enseguida aparecieron detalles de la sala lentamente entre la neblina. Animales extraños, estatuas y oro. Los destellos del oro por todas partes. Me quedé pasmado de asombro. Y cuando Lord Carnarvon preguntó ansiosamente: ¿ves algo? Solo pude articular las palabras: sí, es maravilloso. En la época moderna, no hay nadie que haya visto el interior de una tumba de faraón intacta. La increíble experiencia está capturada con fantástico detalle en fotografías en blanco y negro. Gracias a la coloración, ahora podemos ver este extraordinario descubrimiento tal y como Carter lo vio. A la izquierda hay 4 cuadrigas desmontadas.
La más bonita está cubierta de oro con incrustaciones de vidrios y piedras de colores. Seguramente la usaba el rey en las procesiones formales. Entre la pila de piezas de cuadriga, la coloración revela un busto de madera pintado de Tutankamón. En el muro que hay enfrente, 3 lechos rituales cubiertos de oro. Uno tiene la forma de la diosa gestante Tueris, con cabeza de hipopótamo. Tueris protege al durmiente, al rey fallecido, y asiste en su renacimiento en el siguiente mundo. Otro tiene la cabeza de una vaca, la diosa Mehurt. Muchos de los objetos están vinculados con la muerte del rey. Bajo el lecho hay una pila de cajas de madera con formas extrañas. Contienen ofrendas de carne y aves para que el rey se alimente en su viaje de ultratumba. Hay vasijas con ungüentos exquisitamente talladas en alabastro egipcio. Otros objetos seguramente los usó Tutankamón durante su vida, como esta silla infantil de ébano, marfil y oro. A la derecha, un par de estatuas de madera a tamaño real, retratos de Tutankamón con tocados dorados. El color negro de su piel es un símbolo de fertilidad tomado del lecho negro del Nilo. A sus pies, un baúl con delicadas pinturas representa escenas de batalla y a Tutankamón con forma de esfinge pisando a sus enemigos bajo sus pies. Hay por todos lados pistas de un robo, una silla caída, daños en las cuadrigas. Pero por suerte para Carter, la sala está llena de tesoros, por lo que parece que los ladrones fueron interrumpidos antes de tener la oportunidad de finalizar su saqueo. Fue algo extraordinario. Todos se asomaron y vieron lo que vieron. Esos animales tan extraños, el brillo del oro por todas partes y la sensación de que la última vez que alguien pisó eso fue 3000 años atrás. Encontrar de repente algo que nunca soñaste que sería posible debió de dejarle sin palabras. Carter debía pensar cómo enfrentarse a una tarea tan inmensa y misteriosa. Había encontrado algo espectacular, pero ¿qué era? Porque no es lo que esperaba encontrar en una tumba real. Normalmente se espera otro pasillo, más cámaras y esas cosas. Estos objetos fueron diseñados para una tumba mucho más grande. Al principio pensó si sería una especie de vertedero de objetos. Este hallazgo ya era de por sí increíble, pero si realmente era una tumba, tenía que haber una momia en algún lado. Al inspeccionar detenidamente el muro tras las estatuas de madera, descubrieron una zona decolorada hecha con barro llena de sellos. Podría ser la entrada a la cámara mortuoria de Tutankamón. Es algo que el mundo nunca había visto antes. Se captaron en imágenes unos pocos preciosos momentos de tesoros saliendo de la tumba de Tutankamón tras 3000 años. Por primera vez en la historia podemos verlas en color. La silla de niño, hecha de ébano con incrustaciones de marfil y oro, aparece con su escolta. Carter reunió a un gran equipo que le ayudó con la conservación. Entre ellos se encontraba el arqueólogo Arthur Mace y el químico Alfred Lucas, que aparecen aquí estabilizando la superficie de una cuadriga dorada. El cambio de atmósfera entre la tumba y el aire del desierto
hace que algunos objetos se partan y tienen que ser estabilizados con parafina. Aquí están limpiando una de las estatuas de madera de Tutankamón pintadas de negro y oro, quitando delicadamente la suciedad con un soplador de aire. Después empaquetaron cuidadosamente los objetos y los cargaron en vagonetas. Hicieron falta 50 hombres para llevar las vagonetas a mano. La primera parte del largo viaje hasta El Cairo. Había aproximadamente 2 días de viaje hasta llegar al Museo Egipcio de El Cairo. Pero lo interesante es que el viaje de los cajones con los objetos iba seguida por una especie de procesión por los lados. Los egipcios veían los cajones en el Nilo, mientras las mujeres lloraban la muerte del rey como si fuera un segundo funeral. El increíble descubrimiento de Carter se hizo internacional. El descubrimiento de la tumba llega en un momento perfecto. El mundo había sufrido un conflicto global inmenso y justo después de ese conflicto hubo una pandemia mundial que mató a más de 50 millones de personas. Y de repente había buenas noticias en el mundo antiguo. Era emocionante, era cautivador, era apasionante y todo el mundo podía participar de ello. Lord Carnarvon, el mecenas de Carter, es asediado por periodistas hambrientos de detalles. ¿Cómo se enfrenta uno a eso? No se puede, porque había prensa de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudáfrica, de Australia, de Japón. Al final eligió el Times. Carnarvon enseguida concertó una exclusiva con el London Times. Por eso el resto de la prensa, sobre todo la prensa local, sintió que les habían tratado injustamente, que les habían timado. A medida que se iba extendiendo el entusiasmo por la tumba en todo el mundo, Egipto se convertía en un destino turístico importante para los occidentales ricos. Muchos hicieron películas caseras que ahora podemos devolver a la vida con color. Tras un agradable viaje por el Mediterráneo, pasaban unos días en El Cairo para apreciar las vistas. Incluso trepaban hasta lo alto de la pirámide de Giza. Después, iban navegando por el Nilo hasta Luxor para visitar los templos y otros lugares como los colosos de Memnón. El clímax era el complicado viaje hasta el Valle de los Reyes. Se unían a la muchedumbre que esperaba cerca de la recién descubierta tumba de Tutankamón. Si tenían suerte, podían ver cómo sacaban antiguos tesoros de la tumba. Quizá podían incluso vislumbrar a Howard Carter. Tardaron 2 meses en despejar la primera sala, que tenía 700 objetos. En ese momento, Carter podía investigar qué había tras el muro sellado. El 16 de febrero de 1923, frente a una reunión de dignatarios, Howard Carter y Lord Carnarvon la echaron abajo. Al asentarse el polvo, vislumbraron una superficie impresionante de oro y azul. Parte de un santuario en una sala pintada de vivos colores. No había duda. Era exactamente lo que habían soñado. La cámara mortuoria del rey.
Carter entró en el santuario y encontró una puerta bañada en oro, pero ya estaba abierta. ¿Es posible que los saqueadores de tumbas se hubieran llevado el cadáver del rey? Miró hacia adentro. Había una segunda puerta, pero tenía un sello de arcilla con el nombre de Tutankamón aún intacto. Carter describió él mismo lo que le pasó a continuación en una antigua grabación de la BBC. But when we came to a golden shrine with doors closed and sealed, we realized that we were in the presence of the dead king. Al romper el sello, encontraron otro santuario más y otro. En total había 4 santuarios, uno dentro del otro. With intense excitement, I went forward and unbolted the inner door. And there, filling the entire area within, stood an immense yellow quartzite sarcophagus. Y al lado de la cámara mortuoria, Carter descubrió otra sala, guardada por la deidad chacal Anubis, el dios de la momificación y del otro mundo. Entre los tesoros que protege Anubis se encuentran barcas para el transporte en la otra vida y una serie de cajas maravillosamente decoradas. Dentro de una de ellas descubrieron un colgante de joyas exquisitas. Como agradecimiento por ayudar a encontrar la tumba, Carter permitió que uno de los miembros de su equipo se lo probara. Este es Hussein Abdel Rasul, el famoso aguador que descubrió la tumba del rey Tutankamón, y en ella lleva el colgante pictórico del mismísimo rey, que es bastante pesado. Eso explicaría la tensión que se aprecia en su cara. Se le ve tenso, quizá por lo mucho que pesaba el colgante. Y ahora podemos ver ese momento en color por primera vez en un siglo. Aparecen los escarabajos hechos con lapislázuli azul, adornados con discos solares de oro y cornalina roja oscura. Cada nuevo descubrimiento asombra al mundo entero. Pero antes de que Carter pueda llegar a la momia de Tutankamón, se desata la tragedia. En abril de 1923, menos de 2 meses después del triunfo de entrar en la cámara mortuoria de Tutankamón, Lord Carnarvon murió repentinamente. La muerte de Carnarvon fue una tragedia para todo el proceso. Le picó un mosquito en la cara y lo que debió hacer fue no afeitarse unos días hasta que se le curara. Creo que el estrés y la presión, el hecho de no descansar, todo eso minó su salud. Se cortó afeitándose y, como estaba tan cansado y tan olvidadizo, se le olvidó echarse yodo y al final eso acabó provocándole la muerte. El corte se infectó. Carnarvon desarrolló septicemia o envenenamiento de la sangre y murió. Para la prensa hambrienta de información fue algo irresistible. La maldición casi seguramente procede de la exclusiva con el London Times, porque había periodistas fuera de la tumba sin nada que contar, y parece que a 2 de esos periodistas se les ocurrió esa idea. La maldición era: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba de un rey. La maldición de Tutankamón fue totalmente inventada, en gran parte para vender periódicos. Durante años, cada vez que moría un miembro del equipo de Carter, le echaban la culpa a la maldición. Para Carter, la muerte de Carnarvon fue un duro golpe personal.
Howard Carter, que durante más o menos un mes estuvo de duelo, no era ni de lejos buen diplomático. Esa tarea la asumía Lord Carnarvon. Tampoco conocía a los egipcios y a los ministros que conocía Lord Carnarvon, así que la diferencia era notable. Lo único que podía hacer Carter es lo que siempre hacía: volver a trabajar. Para llegar a la momia de Tutankamón, su equipo primero derribó el muro de entrada a la cámara mortuoria. Después levantó con cuidado el techo dorado de cada santuario. Y finalmente quitó las paredes doradas de alrededor. Por fin, Howard Carter podía mirar dentro del sarcófago. None of us but felt the solemnity of the occasion. In a dead silence, the huge lid, weighing over 1.25 tons, was raised from its bed. Light shone into the sarcophagus, but the contents were completely covered by linen shrouds. But as the last shroud was rolled back, a gasp of wonderment escaped our lips. So gorgeous was the sight that met our eyes. A golden effigy of the young king of magnificent workmanship filled the whole of the interior. Laid on that golden outer lid was a tiny wreath of flowers, as it pleased us to think the last farewell offering of the widowed girl queen to her husband. Among all that regal splendor, there was nothing so beautiful as those few withered flowers. Carter se preparó entonces para el clímax de la excavación, la apertura del ataúd en sí. Pero antes de empezar, comenzaron los problemas. Desde que se descubrió, la tumba había atraído a la élite poderosa de todo el mundo. Querían ver el increíble descubrimiento de Carter en persona. En 1924, Egipto tenía un gobierno nacionalista. Para sus líderes, Tutankamón se estaba convirtiendo en un importante símbolo de poder egipcio independiente. Aquí vemos una de las visitas oficiales al lugar del descubrimiento de Tutankamón. Además, se convirtió en una enorme fiesta egipcia. Se ve la carpa que montaron. Es una costumbre muy egipcia. Se monta en funerales o en bodas. A Carter, famoso por ser muy temperamental, le resultaban intolerables estas visitas e interferencias constantes. Discutió con las autoridades y Carter y su equipo se fueron. Se suspendieron los trabajos en la tumba. Fue necesario un año de diplomacia para que Carter y su equipo fueran invitados para terminar su trabajo y encontrarse cara a cara con Tutankamón. Por fin, en octubre de 1925, 3 años después de empezar a excavar la tumba de Tutankamón, Howard Carter y su equipo empezaron a abrir el ataúd del rey. Al levantar la tapa, encontraron otro sudario. Cuando Carter lo retiró delicadamente, descubrió un segundo ataúd dorado, incluso más impresionante. Tuvieron que elevarlo para sacarlo del primero y descubrieron decoraciones de cristales azul iridiscente, verde y rojo.
Dentro, un tercer ataúd. Pero este estaba cubierto de un material resinoso, negro y perfumado. Con picas, disolventes químicos y calor, el equipo de Carter lo fue limpiando lentamente. Revelaron algo increíble. Mientras los dos ataúdes exteriores estaban hechos de madera y bañados en oro, este estaba hecho de oro macizo. Diosas aladas que sujetan el báculo y el mayal, símbolos del poder real, protegen al rey. Se necesitaron 8 hombres para levantar la tapa y revelar lo más increíble de todo. La momia de Tutankamón estaba cubierta de joyas y coronada con una exquisita máscara de oro macizo, vidrio y piedras preciosas. Gracias a la coloración vemos todo. Es una alucinante máscara de oro macizo, con incrustaciones de vidrio. Tiene un gran escarabajo en el pecho, manos de oro y tiras incrustadas con fórmulas mágicas por todo el cuerpo. Nadie había visto nunca algo así. Un faraón tal y como lo dejaron los sacerdotes 3.500 años antes. La imagen de la máscara de oro recorrió el mundo, pero el impacto es mucho mayor en el propio Egipto. Fue un momento muy emotivo para Egipto. El descubrimiento se usó como reafirmación de la identidad egipcia y la prueba de que somos descendientes de los antiguos egipcios, lo que significa que no nos debe gobernar ningún extranjero. Quería decir que Tutankamón tenía que quedarse en Egipto y que era para los egipcios. En los esfuerzos de Carter por quitarle la máscara a la momia, se separó la barba, revelando un aspecto infantil, lo que explica por qué su tumba es tan pequeña. No es la tumba de un líder anciano, sino los restos de un adolescente. Las investigaciones posteriores sugieren que murió con 19 años. No hubo tiempo para terminar una tumba oficial, lo que explica los objetos revueltos y la pequeña tumba. Se terminó rápidamente para la muerte prematura de un hombre joven. Un siglo después, el poder de Tutankamón es más fuerte que nunca. Gracias a los exquisitos y fastuosos tesoros personales de su tumba. Pero también gracias a Howard Carter, que no se detuvo ante nada en su búsqueda de este descubrimiento único.